Tengo un tema con ese estribo ahí. Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Es un gusto que podamos estar juntos en la iglesia, podamos estar celebrando el nombre de nuestro Señor. Mateo, ¿podrá un instrumentalcito ahí? Doy gracias al Señor por este fin de semana. Gracias le doy a todos los que colaboraron ayer, a los que estuvieron presentes en el tiempo de la película. Me gusta mucho el contenido de lo que vimos ayer, porque es la historia contada, la historia bíblica contada a través de un soldado romano que buscaba explicaciones acerca del argumento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo en la búsqueda de un significado, de encontrar respuesta, de que Jesús no se lo habían robado los discípulos, Él se encuentra con el maestro, con el profeta, con el nazareno, con el que decían ahí, con el Yeshua, con Jesús, con nuestro Salvador, con el Mesías. Lindo tiempo pasamos ayer. Ahí atrás están algo de la colecta que se juntó, que va a ser para el merendero. El tiempo de Pascua es dar, porque tenemos que representar lo que Cristo hizo en nosotros. Podemos venir a reflexionar con el Señor en este tiempo de celebración en las iglesias, en las reuniones, pero también de dar, porque nosotros recibimos algo tan grande y merecido como fue la salvación, esa muestra de amor. Entonces a nosotros nos queda el desafío de dar, de mostrar eso. Y qué buen gesto que la iglesia que se haya movido, que haya juntado y que a lo mejor sea el principio de muchas otras actividades. Me gustaría que la iglesia este año esté enfocada allí afuera de las cuatro paredes, que no nos vayamos de acá, vamos a seguir, pero que la iglesia se fije en el otro que está necesitando, que necesita de necesidades materiales, espirituales, de ayuda en el alma también, porque cuántas cosas están pasando allí afuera. Les doy la bienvenida a todos a los nuevos, los que nos están visitando. Y bueno, sin demorar, porque tengo un tema, hermano, que podría estar como 2 horas hablando. Y usted se va a ir y me van a echar. Y no quiero que me echen. Pero tengo un tema que es muy especial. ¿Alguna vez en su vida ha leído algún pasaje de las Escrituras o se ha situado en alguna predicación que ha escuchado desde la vida de Jesús o la experiencia de Jesús en la crucifixión? Ver, pensar, sentir lo que le pasaba a nuestro Señor Jesús desde el madero. ¿Alguna vez ha escuchado eso? Siempre hemos visto y nos han contado y hemos escuchado prédicas y palabras desde el predicador o desde el versículo que lo ve a Cristo colgado, que lo ve a Cristo en la obra como un espectador de esa obra tan magistral y tan fuerte e impactante que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor me estaba hablando esta semana y me llevaba a este pasaje que quiero compartir. Vamos a meternos brevemente, vamos a sentir, vamos a vivir, vamos a ver lo que pensaba nuestro Señor Jesús en el momento de la cruz. En ese momento tan difícil, tan complicado como fue estar colgado en un madero. Todos la vemos requete fácil o la contamos como que Jesús estuvo colgado y eso, pero tenemos que verlo en la palabra. Hay un pasaje muy específico de la palabra que nos cuenta y nos relata lo que vivió el Señor Jesús, ese jovencito de 33 años que estaba colgado allí en la cruz. Porque muchas veces lo vemos en la película y lo vemos a Jesús como viejo en las películas, en los actores. Los actores de las películas de Jesús son viejos, los Jesús de la película. Y Jesús tenía 33 años, era un jovencito, era un pibito todavía. Imagínate, todavía hoy, 33 años, a la generación de hoy nos cuesta la independencia. En la generación de nuestros padres y abuelos, a los 33 ya eran como tatarabuelos, ya tenían todo, ya habían hecho todo su vida, pero en la generación de ahora todavía no estamos independizando a esa hora, a esa edad. Y Jesús ya estaba salvando al mundo. Imagínate ese jovencito de 33 años. Vamos a Salmos capítulo 22, un salmo profético
escrito hace mil años antes de Cristo, David, a través de un salmo, profetiza cada pensamiento, cada sentimiento, cada vivencia de lo que Cristo padeció allí en la cruz. ¡Qué grosso! Porque está profetizado 1000 años antes aproximadamente la forma incluso en la que iba a morir Jesús, cuando ni siquiera existía Roma, cuando ni siquiera existía el método de la cruz como una manera de castigo a los malhechores. Y el salmista, a través del Espíritu Santo y a través de un salmo, de una canción, relata todos los hechos del Hijo de David. Dice, ¿usted tiene la Biblia? Salmo 22:1 dice, antes de arrancar, dice, al músico principal sobre Ajelet Zahar. Parece bien turco. Salmo de David. Aparentemente toma una canción esta canción que dice Ajelet Zahar, saca la melodía y el Espíritu Santo cambia la letra y pone esta profecía que es oro para nuestros ojos. Y arranca diciendo, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién piensa que dijo eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No son las palabras de Cristo en la cruz? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, dice a través de estas palabras el salmista, las palabras de Jesús en la cruz. Vemos en los evangelios relatados, en los momentos antes de morir, a Jesús en ese madero clavado, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué pasó eso? Es interesante porque, ¿se acuerdan la semana pasada en el Domingo de Ramos? La gente gritaba en Mateo 21:9, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora, Hijo de David. Y su padre, 1000 años antes, ya está diciendo de lo que le iba a pasar a ese frutito de su descendencia que estaba profetizado a Jesús. Esa gente que decía Hosana, ahora la estaba abandonando, ahora incluso el Padre estaba abandonando a su Hijo Jesús. Aquel que era alabado en la entrada a Jerusalén una semana antes del sacrificio, el Hijo de David, pasa por los momentos más angustiantes y humillantes de su vida. Colgado en un pedazo de madera, en un árbol, está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su padre David, o su tatarabuelo, tatara, porque en la línea genealógica 1000 años, es una familia bastante grande, Su padre profetiza su dolor, su pensamiento, su fe, su vida interna, su mirada. Siempre vimos a Jesús desde el madero, siempre lo vimos a Jesús exaltado, como nos dicen las Escrituras. Siempre lo vemos como espectadores, pero hoy estamos viviendo lo que está sufriendo ese corazón que está sintiendo un abandono de parte del Padre. Estamos sintiendo sus sentimientos, sus pensamientos durante y después de la humillación de la cruz. Más abajo vamos a ver en el versículo C, que para mí es la frase central de este salmo, mas yo soy gusano y no hombre, dice. Y cuando estaba estudiando el miércoles a la noche, estaba preparando eso, me voy a la oración y me pongo a orar, y el Espíritu Santo, después de leer esto, me lleva a situarme ahí
Y el dolor provoca en mí, el espíritu mío se angustia tanto diciendo, ¿por qué hicimos semejante acto con ese jovencito que venía de parte de Dios, que era ese Dios mismo? Y a través de este capítulo vamos a ver más aún que la maldad del hombre no tiene límites, que incluso a pesar de que el hombre lo maltrató, lo insultó, lo humilló, lo denigró, lo expuso públicamente como un malhechor, como lo marginal, como la basura de este mundo, a pesar de ahí Dios tiene propósitos divinos para cumplir en la humanidad, por sobre todas nuestras maldades y por sobre todo lo que puede pasar en nuestros ojos. Dios puede cambiar cantos como este Ajelet Zahar para representar en nosotros un nuevo canto. Y este salmo es una parte, un grito de angustia y un canto de alabanza, porque hoy no venimos a celebrar a un Dios que quedó colgado como un malhechor, sino como un rey que a través de esa experiencia resucitó al tercer día. Me imagino en esa situación diciendo a la gente, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucificamos a Dios mismo, hermano. Nuestra humanidad, nuestra descendencia, no los leones, ni las palomas, ni las víboras, ni nada de la creación, el humano crucificó a su Dios, aquel que venía a reconciliar el mundo, aquel que traía la paz de Dios, aquel cordero fue tratado como un animal salvaje. Pasaba Santa Fe el viernes y miraba, pasando Esperanza, cómo había una manadita de ovejitas. Y las veía todas juntitas ahí y domesticadas. Obviamente, quizás después se las coman. No sé qué pasarán con esas ovejas. Pero nuestro Señor no fue tratado como esas ovejitas que estaban ahí. Fue tratado como un animal salvaje. Y ahora vamos a ver dos llantos del Hijo. Una contra el Padre, que lo abandonó, que es lo que leí del versículo 1 al 5, y que vamos a verlo en Mateo 27, capítulo 27, versículo 45 al 46. Dice las Escrituras, Mateo, relatando desde un espectador, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sí? Hasta la hora que murió Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlos, a Elías llama, pero estaba llamando a un padre que lo había desesperado. El Hijo está sintiendo un abandono real. Nunca sabremos lo que es caminar un segundo bajo el desamparo de Dios. ¿Alguien acá vivió sin sus padres? ¿Alguien acá experimentó no tener un padre o una madre o vivir huérfano? Creo que aquellos que tuvieron algo, que sintieron algo de un padre que no estuvo en su vida, que los abandonó, porque un padre no puede estar presente, pero puede en su ausencia suplir eso. Pero si experimentaste algo, quiero decirte, vos pudiste experimentar algo y podés tener una idea de lo que es un abandono. Pero no hay nadie en la creación, bajo el dominio de Dios, bajo su soberanía, que haya experimentado un abandono del Padre. Incluso la palabra dice en el Salmo 27:11, aunque mi padre y mi madre me dejen, te abandonen, dice que Dios a esas personas que están experimentando un abandono, dice que las toma, las recoge y las cuida. Dios se encarga especialmente de esos niños, de esas niñas, de esos jóvenes y jovencitas que experimentan un abandono.
Pero ninguno de nosotros hemos experimentado el abandono ni un segundo de estar fuera de la protección de Dios. Y cuando incluso piensas que vas solo y que por tu pecado y que por tu mala vida y que por tus errores estás caminando en malas decisiones, sin embargo allí Dios está cuidando, está mandando sus ángeles, su presencia te está acompañando. Pero nunca caminaste, si estás hoy acá con vida, un segundo sin la presencia de nuestro Padre. No hay nada bajo su soberanía que esté sin su cuidado. Incluso como leíamos la semana pasada en Colosenses 1:20, siendo extraños y enemigos, y leíamos todo ese pasaje, Él nos reconcilió. Siendo extraños y enemigos, Él nos busca, Él nos da una nueva oportunidad. Cuando una persona en lo humano, porque Jesús, estamos viendo a Jesús humano, experimenta un abandono, lo más probable que internamente pueda caminar, pueda andar, pero esté experimentando heridas que nunca dejan de sangrar a causa de un abandono. Muchas veces están en un dolor permanente, tratando de sanear, de sobrellevar el abandono físico de un padre terrenal. Pero dice que Jesús experimentó el abandono del Padre, del Creador, del que nos hizo. Y nosotros cuando experimentamos un abandono real, lo más probable es que el odio, la frustración, el dolor siga alimentando ese resentimiento contra un Padre que no está. Y vamos marchando con esas heridas sangrantes. Pero el Señor, aunque parezca irreparable, el Señor está ahí para darte una nueva oportunidad y sanar todas tus heridas. Pero Jesús no encontraba reposo para su alma, para su espíritu que estaba siendo abandonado. Y no vemos en estos pasajes que Jesús haya culpado a Dios, haya culpado al Padre, sino que le dice: ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué no escuchas que me siento solo? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no terminas esta obra de la salvación, papá? Es lo que le dice a Dios Padre. Jesús pregunta por qué, no culpa, necesita el amparo, necesita el amor del Padre, necesita de esa voz. Me acuerdo cuando Jesús sanaba, hacía milagros, se iba, se retiraba a pasar tiempo con su Padre, y ahora le está pidiendo: ¿por qué no escuchas la palabra de mi clamor, de mi llanto? La carga que llevaba Jesús era una carga pesada, porque era la carga de nuestro pecado, de nuestra debilidad. Y al serse igual a nosotros, le estaba costando estas últimas horas en la tierra más que nunca, porque el abandono del Padre se estaba haciendo realidad. Y dice que incluso en la creación, dice que, leíamos en Mateo en el capítulo 27, en el 45, que de la hora sexta hasta la novena, dice que la tierra se oscureció. Dios mío, versículo 2, clamo de día y no responde, y de noche, y no hay para mí reposo. Si no tiene consistencia entre lo que dice día y noche. Pero lo que sucedía es que el abandono del Padre, de que la luz del Padre, que ese sol de justicia, estaba permitiendo que Cristo haga esa obra perfecta para darnos una nueva oportunidad. Y no estaba el Padre y se representaba en tinieblas. Y en el abandono, cuando somos abandonados y experimentamos eso y creemos, porque el diablo viene a engañarnos de esa manera, de que Dios no nos da oportunidades, de que cuando pecamos Dios se aparta y está enojado con nosotros, aparecen esas confusiones. Seguramente lo has vivido cuando has estado en falta con el Señor. Aparecen oscuridades en tu vida.
Y ese acto tan sobrenatural y tan raro que estaba experimentando la tierra de que se hizo de noche, siendo de tarde, a la hora de la siesta, era un elemento que el diablo quizás estaba festejando en el terreno espiritual, porque parecía que las tinieblas avanzaban y que ese Salvador, que una semana antes estaba siendo alabado para ser rey, hoy estaba siendo clavado en un pedazo de madera, en un pedazo de árbol, solo y sin el amparo de su Padre. Y esa voz que apareció cuando se bautizó Jesús, que decía esa voz del cielo: oigan a mi Hijo amado, porque en Él tengo complacencia. Esa voz que ahí no estaba, dejaban más en claro ante los ojos naturales de los hombres que ese hombre no estaba llamando a Dios, sino quizás a un Elías. Por eso no entendían qué estaba pasando. Olor a muerte y fracaso se respiraba en medio de las tinieblas y la oscuridad de ese día hace 2000 años. Pero tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una oración intercesora que no está registrada en los evangelios, pero que aparece en el Salmo como una oración que el Señor, allí en su intimidad, en el poquito aliento y fuerza que tenía para poder hablar, porque los clavos en las manos y los pies y la corona de espina que tocaba su cerebro no le daban las fuerzas para poder hablar en esa oración intercesora. Recordaba que era un Dios santo, de que siempre los libró, se fortalecía y seguía para adelante, seguía fortaleciéndose en medio de un abandono. Y no solamente había un abandono de parte del Padre, un llanto contra el Padre, sino un llanto contra la humanidad, contra esa creación a la cual Él vino haciéndose humilde, haciéndose igual para llamarlos a que vengan a conocer del Papá que Él tenía, para conocer del reino de los cielos, de las cosas que Dios tiene preparado para cada uno en la humanidad. Esa generación que nos representa a nosotros, que estaba ahí atento y que vio a Jesús haciendo milagros, prodigios y señales, y que lo alababa una semana antes, lo insultaba. Y en el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me insultan, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Salve, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan que les dije que la multitud había escuchado incluso en la Pascua, cuando estaba en Jerusalén, después de la entrada, que escuchó que creía que era un trueno y que era Dios diciéndole que escuchen a Él, que en Él se complacía? Aparece ahí. La gente ahora, una semana después, colgado en un madero, Cristo, la gente utiliza esas palabras que nunca entendió y lo escarnece. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Vamos a Mateo de nuevo, capítulo 27, y vamos a ver este contexto, esta pintura, esta escena, esto que no es actuación, es hecho histórico, verídico, vivido por la humanidad, contado por sus discípulos, testigos oculares de lo que pasó allí, de mucha gente. Versículo 27 al 37, del 27 al 31, 27 al 31, dice así:
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole como un perro, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, le insultaban diciendo: ¡Salve el Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza al Rey de los judíos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Resucitó a Lázaro y no se puede resucitar a sí mismo. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificándole con él. El insulto de los soldados romanos, desde el gobierno, desde los fariseos, de los escribas, de la religión, de la gente, esa que le echaba rama de palmera, e incluso de los que estaban colgados. Todo el mundo le insultaba y lo denigraba como un perro a aquel que era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero yo soy gusano y no hombre. Dice: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me insultan. Para aquel que ha sufrido un abandono, puede saber algo de lo que es experimentar un abandono de parte de la familia. Pero cuando vamos creciendo, vamos compartiendo con la gente, no hay nada más descalificante, denigrante, que invalidar la persona que estás compartiendo con algo. Si tú quieres hacer mucho daño, denigra a una persona, insúltala, escúpele, y vas a ver que va a ser mucho peor que cualquier acto de violencia que tú puedas hacer. Las heridas emocionales que se ven a través de la descalificación y la indiferencia son mucho más fuertes que muchos traumatismos que puede vivir una persona. Y nuestro Señor Jesús no solamente experimentaba el abandono, sino también la denigración y la descalificación de las personas. Nuestro amigo, nuestro Jesús, nuestro Salvador, fue descalificado como una basura, porque no podía ser el rey que los podía salvar de Roma, porque no podía ser el rey que le podía dar eso que ellos querían, sin entender que el propósito divino no era venir a destruir el imperio romano, sino dar vida a aquellos que la necesitaban. Mas yo soy gusano y no de hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. El diablo viene a matar, hurtar y destruir. Viene a destruir su identidad de hijo amado.
El diablo con las mentiras, con el desprecio, quiere arrasar su identidad, destruirla en medio de la gente. Soldados, religión, ladrones insultaron al Rey de los cielos. Y un jovencito vuelve a recuperar la confianza en medio de un lugar donde no había amparo desde los cielos ni de la tierra, de nadie que lo pueda estar abrazando y acobijando al Salvador del mundo. En su oración interna, en su meditación interna, dice: pero tú, Dios, que me sacaste del vientre, que me hiciste estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, dice. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nunca te fallé, papá, desde el vientre de mi madre siempre estuve confiado en ti. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. No se podía bajar, no encontraba ayuda. Y nuestro Salvador está pidiéndole al Padre: por favor, papá, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y nada hay quien me ayude. Llanto para el Padre, llanto para la humanidad. Nuestro Salvador estaba siendo clavado y humillado en un madero. Y este salmo continúa desde el versículo 12 hasta el 24, dando un pantallazo profético de lo que fueron los hechos de Jesús en la cruz. Los voy a leer por cuestiones de tiempo, es para estudiarlo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Toro es un símbolo de Roma. El salmista no conocía que existía el imperio romano, pero los toros son los romanos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice que algunos autores que cuando a Jesús vieron que ayer en la película estaban los crucificados, los desconjuntaron en los huesos para terminar de matarlos, para tirarlos. Pero a Jesús, como lo vieron muerto primero, porque la angustia lo había consumido, no lo desconjuntaron después, sino que le traspasaron una lanza y dice que salió agua. Algunos autores dicen que es el corazón acá, que es como cera que se derritió. Algunos autores interpretan esto, que fue lo que Cristo derramó porque no salió sangre sino agua, dice. Y dice: como un tiesto se secó mi vigor. No tenía fuerza el Salvador para pensar, para sentir, para orar, para hablar, para llorar. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, hablando de la gente. Me ha cercado cuadrilla de malignos, los soldados romanos. Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes está hablando de que Jesús iba a morir atravesados con los clavos, perforado en las manos y en los pies. Mas tú, Jehová, dice: contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mí ropa echaron suertes. Y no es más que la repetición de lo que sucede después en Mateo. Lee el capítulo 27 de Mateo y vas a ver estos detalles. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a recorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida.
Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. David no puede entender lo que significa los cuernos del búfalo, de un animal muy fuerte, y es el método que utilizó el Imperio Romano. Los cuernos es la cruz, la madera. Como David no puede poner en palabras, no conoce lo que es la cruz, cuando vas a estudiar la palabra en hebreo que aparece ahí, te encontrás que también aparece en otros pasajes de la Biblia, y cuando nos traducen a nosotros puede aparecer como dos formas, como stauros o zulón en griego para la palabra la cruz, y habla de que Cristo no fue colgado en una cruz como la que vemos ahí, de un poste de madera vertical, superior vertical, y uno inferior horizontal, sino que está hablando de un trozo de madera. Nuestro Jesús fue colgado en una cruz en un trozo de madera, en algo así como vertical. No sé por qué la tradición, como ha cambiado tantas cosas, habla de eso, pero hay pasajes que hablan lo mismo, como Mateo 27:40, cuando vos buscás la palabra de la cruz, 27:40 que lo leímos hace un ratito, cuando habla de la cruz, habla de una madera como una pieza de madera. También en 1 Corintios 1:18, cuando dice que la palabra de la cruz es locura, habla de la cruz como una madera, como un pedazo de madera. Cuando vemos en Apocalipsis 22 que en el futuro, cuando estemos en el cielo, dice que va a estar el árbol de la vida, habla del árbol con la misma palabra como un pedazo de madera. Nuestro Cristo, nuestro Salvador, murió de una forma muy inhumana. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, por culpa de Adán que pecó, todos morimos, en Cristo, por la muerte de Cristo y por su victoria en la cruz, todos podemos tener vida, dice la palabra. Y me encanta porque en este Salmo 22 termina hablando la última canción en un tono de alegría, diciendo, versículo 24, por ejemplo, anunciaré tu nombre, te alabaré, te daré a conocer en medio de la congregación. Y nos invita a nosotros en el versículo 25, a los que teméis a Dios, alabemos su santo nombre. Y dice que comeremos los humildes y seremos saciados. Y sigue enalteciendo, diciendo que de Jehová es el reino, versículo 28, y Él regirá a las naciones porque nuestro Señor es el Rey. Y si hoy, hermanos, podemos decir en el siguiente salmo profético de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Capítulo 23, tan nombrado ese salmo. Podemos ver a ese Dios cuidándonos en medio del valle de sombra de muerte, preparando mesas delante de nuestros angustiadores, incluso nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras cosas. Él puede estar ahí preparándonos un banquete en medio de la angustia. Es porque nuestro Señor pudo pasar victorioso el valle de sombra de muerte. ¿Quién puede decir amén? Debemos alabar, debemos honrar su santo nombre, porque si hoy la iglesia puede decir, por Cristo, hoy estoy aquí,
Si hoy podemos decir, por Cristo tengo salvación, tengo vida eterna, es porque ese jovencito, ese que venía de parte del Señor, ha vencido la muerte. Y hoy quiero invitarte, antes de pasar en este tiempo, a que puedas cerrar tus ojos, a que puedas disfrutar de una oración agradeciéndole por este tiempo, agradeciéndole porque si no habría resurrección, tampoco Cristo habría resurrección. Y si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, y si este relato de la cruz hubiera sido solo un relato de la muerte de Cristo, y hubiera terminado todo ahí, entonces vana sería esta predicación, vana sería también la fe que tiene esta iglesia. Y si hoy tenemos esperanza, hoy podemos declarar, confesar palabras de vida, podemos llevar el evangelio de paz a aquellos que no conocen y podemos disfrutar de tantos beneficios a través de la cruz, es porque Cristo resucitó. Y antes de pasar los símbolos, orá y agradecerle, porque a través de estos símbolos podemos representar el sacrificio de nuestro Señor Jesús allí en la cruz y agradecer por esa obra redentora que Él hizo en medio nuestro. Y si hoy podemos tener esperanza, es porque Cristo resucitó. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, porque a través de estos símbolos hoy podemos ver al sacrificio de cruz, esa celebración que instituyó Jesús mismo antes que partiera de este mundo. Y hoy, Señor, a través de este pan podemos ver toda la humillación, todo el dolor, todo el sufrimiento que experimentó a través del abandono, del desprecio en esa cruz. Gracias porque a través de ese corderito nuestros pecados han sido perdonados. A través de ese corderito que fue inmolado en la cruz como un perro, hoy podemos disfrutar de su paz, de su comunión, de la reconciliación con los cielos, de la reconciliación con el Padre. Gracias, amado, por esta reunión, por este tiempo. Bendice este momento. En el nombre de Jesús. Amén.